Bien, buenas noches, el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Bien, bueno, entonces aquí estamos agradecidos con el Padre por este tiempo, por este compartir y bueno, entonces un día más, que significa un día menos y bueno, vamos entonces a comenzar este tiempo en oración. Ya nosotros digamos, por eso ponimos la hora de el estudio, digamos 7:15, pero es con el propósito de poder orar entonces de 7:15 a 7:30. Ya nosotros entonces aquí oramos de 7:15 a 7:30, pero sin embargo entonces vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su voluntad. Ya entonces buenas noches también a las personas que están conectadas a través de la señal de Facebook. El Señor les bendiga y obre con poder y gloria en sus vidas. Y bien, nada, entonces oramos. Padre Dios, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que podemos venir, Padre, delante de ti para confesar, Señor, y reconocer tu deidad y exclusividad como único Dios verdadero, creador del cielo, de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también poder reconocer y confesar a tu Hijo Jesucristo como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, justificados por medio de la fe en Él y en su obra en la cruz, a través de esa justicia que es por medio de esa fe en Él, hoy podemos y tenemos este gran privilegio de estar delante de ti, del Dios Santo que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, y estar en la presencia tuya y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, por este gran privilegio, por manifestarnos, Señor, esta tu salvación a través de la fe en tu Hijo Jesucristo, Padre. Muchas gracias en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Padre bueno, y nosotros estamos también en esta noche delante de ti, Padre, y en el nombre de Jesús venimos para pedir que seas tú prosperando, Señor, este tiempo de enseñanza, ayudándonos, Señor, por medio de la palabra escrita y a través de la revelación de tu Santo Espíritu, Padre, que nos dé, Señor, conocimiento y entendimiento, Señor, acerca de cuál sea esa buena voluntad tuya, agradable y perfecta, Señor, con respecto, Señor, a lo que tiene que ver con la iglesia, Padre. Ayúdanos a conocer bien y a entender bien, conforme, Señor, a tu voluntad, conforme a lo que en tu palabra estás manifestando, el propósito tuyo, Señor, tu voluntad para con la iglesia, Señor. Obra con poder y gloria, ábrenos las escrituras, Señor. Danos, Señor, esa sabiduría, ese conocimiento y ese poder, esa revelación de tu palabra viva, Padre. Que tu palabra viva y eficaz corra, Señor, en nosotros y a través de nosotros. Que podamos conocer bien y entender bien el propósito con respecto a la iglesia, Señor. Para que seamos esos vasos, esos instrumentos preciosos, Señor. Que puedan, Señor, y colaboren, Señor, Padre, de manera voluntaria, Señor, y con corazón contrito y humillado. Para que, Señor, esa tu voluntad se lleve a cabo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Padre bueno. El deseo ferviente y el anhelo ferviente de nuestros corazones es hacer tu voluntad, servirte y agradarte con nuestro servicio. Instrúyenos, Señor, capacítanos, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad nos encomendamos. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, bien, bueno, entonces vamos a continuar aprendiendo acerca de la iglesia, ¿verdad? Y como siempre, entonces vamos a comenzar haciendo un pequeño resumen acerca de lo que... Ay, espérenme un momentico que esto está aquí más enredado que un bulto del suelo. A lo que vimos la última clase. A ver, ¿quién de manera voluntaria le gustaría? Ah, eso, mi hermana María Teresa. Buenas noches. Ahí ya va el micrófono, ahí, eso. Sí, hermana, entonces cuéntenos acerca de la última clase. Buenas noches a todos, el Señor Jesús los bendiga. Amén. La semana pasada aprendimos varias cosas, pero de lo que yo recuerdo, aprendimos de la palabra iglesia, que proviene de la palabra griega eclesia, que significa, es como un conglomerado, conjunto de personas que responden el llamado de Jesús, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo, porque es la iglesia del Señor. Perfecto. Vimos también la importancia del conocimiento de las Escrituras, cómo a través del conocimiento de las Escrituras es que tenemos una relación con Dios y manifestamos nuestro amor hacia Dios a través de ese conocimiento
nuestro interés genuino de estudiar y escudriñar la palabra. Y también recuerdo que aprendimos sobre el cimiento y el fundamento de la iglesia, que es la fe en Jesucristo, la fe en el Hijo de Dios, que es Jesucristo, y esa roca que en el caso de lo que dice Mateo 16, 18, donde dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, aprendimos que esta roca era Pedro, que fue como lo que se usó, lo que Jesús usó para poner esa primera piedra de la iglesia, pero como tal el fundamento y el cimiento de la misma es la fe en Jesucristo. Y sí, que la iglesia realmente no es un lugar físico, sino ese conjunto de personas que respondemos a ese llamado a la iglesia del Señor Jesucristo. Perfecto. Muchísimas gracias, mi hermana. Bien, bien. ¿Alguien más que quiera? A ver, entonces, ahí está la hermana Gabriela. Bueno, buenas noches, el Señor Jesús los bendiga. ¿Así? No, Josué, ¿qué? Bueno, ya la hermana prácticamente lo dijo todo, nada más quería pues comentarles dos cositas que a mí me quedaron bien claras. Y la primera es que la iglesia es del Señor Jesús, es del Señor, Él es el propietario. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces saber eso, que la iglesia no es de pastores o de denominaciones, sino que es del Señor Jesucristo. Y a mí una porción que me gustó mucho, ¿verdad?, que es Colosenses 1:13, que entonces la iglesia, ¿qué es? Es el grupo de hombres y mujeres que han salido de la autoridad del diablo y nos ha llamado a la autoridad de su Hijo. Entonces esas son como las dos que quería compartirles. Muchísimas gracias, mi hermana Gabriela, por su aporte. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera? Entonces, en esta hora. ¿Carolina? Ah, no, ¿quién? No, perdón, no. Ok, entonces, ¿Gastón? Ah, tampoco. Ah, no, está, bueno. Me ponen nervioso. ¿Quién más? Entonces, ¿alguno más que quiera participar? Bueno, entonces, no hay más participación, dejamos ahí. Bien, muchísimas gracias entonces por sus valiosos aportes. Y bien, entonces, bueno, continuamos hablando y aprendiendo acerca de lo que es entonces la iglesia. Hace 8 días, precisamente cuando hablaba acerca del significado de la palabra iglesia, entonces, o digamos, ¿se acuerdan? Yo hice énfasis en algo. Sí, pero cuando hablaba acerca del significado, yo hice énfasis en una cosa, en el significado de acuerdo a el conocimiento de lo que es entonces el contexto bíblico de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque entonces, un ejemplo, por decirlo así, el significado de esa palabra griega, iglesia, eclesia, que entonces el idioma vernáculo o el idioma entonces original, ¿sí? Escuchen bien, vernáculo es un término, entonces de eso hablan los teólogos, no nos vamos a complicar mucho, pero quiere decir entonces el idioma original, en el que igual está escrito el Nuevo Testamento, es un idioma que se llama entonces griego koiné. Ese idioma hoy como tal no existe. No existe. Ese idioma hoy como tal no existe. Entonces, al hablar o al entonces referirnos a el significado, en fin, o a la traducción, tenemos que tener claridad, o sea, tenemos que tener conocimiento acerca del panorama de la voluntad de Dios, para que entonces esa traducción entonces sea o se aproxime realmente, o sea lo más fiel, que sea lo más fiel a lo que es el sentido correcto bíblicamente hablando de lo que es la voluntad de Dios. Porque entonces ese término iglesia
Entonces también, de acuerdo, y a muchas personas en la traducción, como de esa palabra, entonces, iglesia, que se acuerdan cómo es, eclesia, ¿cómo era que era? ¿Algo así? Ok. Entonces también se traduce como asamblea. Ok. Y ojo, mucha atención y por qué es, o les quiero decir como por dónde va el agua al molino. ¿Por dónde va la cosa? Muchas personas, mucha gente habla acerca, digamos, de que entonces podemos ver y aprender acerca de la iglesia en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Y entonces hablan, escúchenme bien, de la iglesia como algo que es en el Antiguo Testamento la asamblea de los hijos de Israel o la congregación. Congregación. Entonces, que la iglesia, entonces, tiene como punto de partida, de referencia, el Éxodo. Entonces, que realmente la iglesia nace en el desierto, en el momento que entonces el pueblo de Israel sale de Egipto. Y entonces, ¿tiene sentido o no tiene sentido hablando más o menos de lo que estamos, ¿cierto? Deja salir a mi pueblo al desierto para que me sirvan. ¿Se acuerda que es literal? Para que me celebren fiesta. Oh, muy bien. Pero, entonces, escúchenme bien, lo que debe existir o debe haber claridad es que eso no es cierto. Bíblicamente eso no es cierto. Pero bíblicamente es cierto y nosotros podemos en el Antiguo Testamento a través del pueblo de Israel en la sombra como parábola ver entonces el propósito de Dios, ¿cierto que sí o no? Pero aclara Hebreos capítulo 10. Versículo 1. ¿Quién quiere leer, por favor? Porque la ley, teniendo la sombra de José. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por lo mismo, sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ok, entonces escúchenme bien. Es un muy, hagan así, muy grande error confundir la sombra con la verdad. Porque aunque entonces la sombra y la verdad se complementan, no son la misma cosa. Porque la imagen, porque la ley, teniendo la sombra
de los bienes venideros, no la ¿qué? No la imagen misma de las cosas. Entonces, hay un grandísimo error. Y es entonces de alguna manera errónea, darle continuidad a las cosas del Antiguo Testamento y no establecer, o no ver, perdón, o no tener discernimiento acerca de que entonces Dios mismo está hablando acerca de establecer un nuevo pacto basado en mejores promesas. Ya. Entonces, eso es, escúchenme bien, mis amados hermanos, muy importante que tengamos claridad acerca de que una cosa es el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, que es entonces para con el pueblo de Israel, y otra cosa es el nuevo pacto, que es entonces para con la iglesia. Y no se confundan, no nos podemos confundir en pensar que el pueblo de Israel y la iglesia son la misma cosa. Pastor, pero es que usted entonces no ha leído, no dice al Israel espiritual de Dios. Se están equivocando porque no está haciendo referencia como tal a la iglesia. Y la Biblia es clara y da testimonio acerca de esta realidad, pero como entonces, ¿cierto? Siempre hemos entonces hablado acerca de que la cuestión aquí, el punto neurálgico de todo es que cuando no existe, cuando no hay revelación, entonces cada quien puede o habla como le parece y de alguna manera establece su propia doctrina, su propia enseñanza, según su propio parecer, según a lo que de alguna manera su conveniencia o a lo que entonces crea, considere sea lo mejor. Y pues por supuesto, entonces, con respecto a esta verdad, nosotros debemos tener claridad que no, la iglesia no nace en el desierto, en el Éxodo. La iglesia cristiana, escúchenme bien, no es el pueblo de Israel. No es el pueblo de Israel. Israel es el pueblo escogido por Dios. ¿Sí o no? Eso no cambia. ¿Ve? Y esa asamblea, esa congregación, entonces, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, perdón, ¿ve? Que está en el desierto, tiene su origen en el Éxodo, ¿sí o no? Y toda su voluntad y todo su plan para con el pueblo de Israel, entonces surge, ¿sí o no? En el Éxodo. Y si nosotros entonces fuéramos, en este caso, por decir algo, judíos, llamémoslo así, y yo estuviera dando una enseñanza judía acerca entonces de, llamémoslo así, de este tema, entonces tendría necesariamente que hacer referencia a ¿qué? Al Éxodo. Pero yo no soy judío del pueblo de Israel. Porque dice la Biblia igual que entonces no es judío el que lo es exterior, sino el que lo es en el interior. Entonces, pues, en el interior sí. Pero como tal, yo no hago y no soy parte del pueblo escogido de Israel. Entonces yo es cristiano. Y esta es una iglesia cristiana. Y cuando entonces hablamos de iglesia cristiana y de cristianismo, entonces nosotros nos vamos a otro momento en la Biblia como el origen o el génesis de la iglesia. La iglesia cristiana nace en Jerusalén,
50 días después de la resurrección de Cristo. Nace en Pentecostés. Entonces el sentido correcto, entonces hablar de asamblea, de congregación, todo eso está bien. Pero el sentido correcto espiritual es el que, como efectivamente la hermana Gabriela señaló, vimos en Colosenses capítulo 1, que nos sacó, que nos llamó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Sí o no? Entonces es coherente con los que salen, los que escuchan, los que atienden al llamado. ¿Ve? El Señor dijo: yo soy el pastor y mis ovejas oyen mi voz y yo las llamo por su nombre y me siguen. ¿Sí ha escuchado o no? Ese es el contexto correcto, bíblico. Entonces, amados hermanos, hay confusión y producto de que no hay revelación. Entonces, se confunde y entonces hay que tener claridad y no dejarnos entonces ni engañar ni perturbar por comentarios, por entonces, digamos claramente, entonces personas que aman, digamos, al pueblo de Israel, aman la ley y pues disfrutan, digamos, obedecer y vivir conforme la ley y pues de alguna manera se sienten judíos y les gusta hacer, digamos, afinidad, tener identidad con ellos. Y eso es muy común. Eso es muy común. La mayoría, no sé si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de las iglesias cristianas todas tienen banderas de Israel. Y todas son prosionistas. Todas, la mayoría. Miren, los mejores amigos, lean noticias para que se den cuenta, los mejores amigos de Israel son los cristianos protestantes. Son los mejores amigos de Israel. Van y hacen marchas, manifestaciones públicas, oran por la paz de Jerusalén y van y bueno, y aman al pueblo de Israel y les fascina todo lo que tenga que ver y entonces usted no hay nada, digamos, que usted pueda, si usted dice que eres cristiano, cualquier cosa o se mete en un chat, inmediatamente le empiezan a mandar información para ponerlo a estudiar hebreo. Inmediatamente le damos una beca y entonces no ve que yo ya pasé por ahí. O sea, no le estoy diciendo porque me lo contaron, no ve que yo ya pasé por ahí. Yo ya también hice mis 2 semestres de hebreo. ¡Wow! La lengua de la Biblia y el idioma bíblico y entonces y empiezan a mandarle información y el sentido correcto y les fascina, les enloquece, les encanta todo lo que tenga que ver con Israel, pero sobre todo el ánimo más, digámoslo así, es que no hay judío pobre. Ser parte de la comunidad y entonces la menorá, el candelabro y el manto y bueno, todo eso y shalom y bueno, todo eso genera y es, digamos, tiene reputación de más espiritualidad. Tiene reputación de más espiritualidad y es, digámoslo de alguna manera, una manifestación más real acerca de lo que es entonces la fe. ¿Por qué? Porque entonces la fe
¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo estaban los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí con los samaritanos? ¿Por qué? Porque entonces hubo un problema con respecto. ¿Sí saben ustedes cuál es el problema? ¿Con respecto a qué era el problema? ¿Con qué era el problema, la raíz del problema entre los judíos y los samaritanos? Sí, la adoración. Muy bien, vamos bien. Estamos en todas. El problema es la adoración. El donde adoraba todo, pero la adoración. La adoración es, digamos, el punto neurálgico. El punto neurálgico es la adoración. ¿Ve? ¿Por qué? Porque entonces todo eso ocurre en un momento histórico cuando Salomón, un rey, al cual Dios lo dotó de una sabiduría maravillosa, grandiosa. Al final entonces, como todo, la Biblia siempre está dando testimonio acerca del fracaso del hombre, de que el hombre falla. Todos los hombres en la Biblia le fallaron a Dios. Por eso dice que Dios miró desde el cielo para ver si hallaba uno. ¿Cierto que sí? Diríamos entonces, no, Abraham, que el Señor, que Dios lo llama amigo, y hay que hacer claridad acerca de eso, porque hay muchísima confusión, porque entonces Dios llama a Abraham mi amigo, pero nunca Abraham llama amigo a Dios. Ahí es donde está el detalle. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Entonces hay una gran diferencia. Y entonces, Abraham, al cual Dios llama amigo, ¿y qué es el significado correcto? Como Jesucristo dijo, yo los he llamado, no los llamo siervos, sino los he llamado ¿qué? Amigos. O sea, de alguna manera, ¿cuál es el significado de ese amigo a lo que está llamando Dios? Es alguien en quien puede confiar. ¿Usted se acuerda que eso es un amigo o no? Ay, sí, es un amigo en el que uno puede ¿qué? Confiar. Vea, ese carajo es buen amigo. Usted lo llama a la 1 de la mañana y le dice, ay, fulanito, vea, estoy aquí pegado, me hace un favor, puede venir y que corre. ¿Eso es un amigo o no? Un amigo es alguien que entonces en el que uno puede confiar. Es alguien que entonces a la hora que usted le diga está siempre para usted. ¿Entienden el correcto sentido? Abraham, heme aquí. Heme aquí. ¿Cuántas veces el Señor entonces llamó a Abraham? Entonces, ¿Abraham cómo? ¿Le contestó, sí o no? O sea que Dios confiaba en Abraham o no confiaba en Abraham. Por eso dice, Abraham, mi amigo. Pero tener claro el entendimiento acerca de eso es maravilloso. Porque la Biblia da testimonio de que Dios llama a Abraham amigo, pero nunca vemos a Abraham diciendo, Dios, mi amigo. ¿Ve? Entonces, bien, Abraham, Moisés, ¿quién más? Juan el Bautista. Juan el Bautista, de los nacidos de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista es mayor que el que empieza. ¿Quién es el que empieza? La fe. Abel, Noé, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, Josué. Y es mayor que ellos Juan el Bautista. Y Juan el Bautista en la cárcel le mandó a preguntar a nuestro Señor Jesús, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos otro? ¿Se acuerda que lo vimos esta mañana? ¿Eres tú el que habría de venir o esperaremos otro? Todos. El que no tiene dinga tiene mandinga. Todos los hombres le hemos fallado, le fallamos a Dios. Y en la Biblia está escrito que el único que no falla es Dios. Que Él es la roca cuya obra es perfecta. Que Dios es el único que es realmente santo, el único que no peca. ¿Ve? Entonces, bueno, Salomón, como todos, peca.
hace lo malo y lo desagradable delante de los ojos de Dios, y al final, entonces, se llena de mujeres. Dice que tuvo ¿cuántas? 1000. ¿Oyó? Con esa sabiduría, imagínense, yo no le veo la sabiduría. Al final, el hombre lo que hace es finalmente demostrar que como pisoteó lo que el Señor le dio, lo hizo burro. O sea, al final le quitó la sabiduría quitada y en su brutalidad 1000 mujeres. Imagínate. Entonces, Dios, como consecuencia de su acto, entonces le dice que le va a partir el reino. Pero no durante su reinado, sino durante el reinado de su sucesor, de Roboam. Eso lo encontramos allá en la Biblia, vamos a mirarlo para que tengamos idea de qué estamos hablando. Primera de Reyes, capítulo 11, ahí empieza a narrarnos capítulo 11 narra la apostasía y las dificultades de Salomón, y capítulo entonces ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El Big Ben. Ah, la pucha. ¿Qué les dije? Primera de Reyes. ¿Sí? 11. 11, porque... Once 43, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué dice? Padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Entonces, aquí vemos que muere Salomón y queda como rey, como sucesor, ¿quién? Roboam. Y ahora sí, entonces, Dios había prometido que, como les dije, por su apostasía, por hacer lo malo delante de los ojos de él, le iba a partir el reino a su hijo. Y que entonces ahí pueden leerlo y va desarrollándose la historia, léanlo en casa, escudriñenlo ahí. Y que entonces ese partir el reino se da porque entonces existe o hay un general que se llama Jeroboam. Jeroboam sirvió a Salomón el rey, pero como él se opuso a, digamos, las maldades y el pecado que el rey estaba cometiendo, le tocó salir al exilio a Egipto. Jeroboam volvió a Egipto, se fue a Egipto. Y entonces, una vez que supo que Salomón había muerto, entonces, y que había quedado como rey, Roboam volvió a Israel. Bien, entonces, Salomón, esto lo leen, acuérdense, pero yo les estoy contando para que recuerden, tengamos siempre claro todo el panorama, el contexto. Entonces, Salomón, ya lo vamos a ver, finalmente es quien edifica el templo en Jerusalén al Dios de Israel. ¿Recuerdan o no? Entonces, escúchenme bien, para edificar el templo, una construcción, ¿cuántos de ustedes han construido? Ustedes saben, ¿no? Que digamos es la maldición del judío, te veré construyendo, porque no hay plata que alcance. ¿No han oído ese?
plata y plata y plata y plata, y la plata, cuando usted está construyendo la plata, no alcanza. Cualquier plata, y va entre más plata necesita, más plata necesita. Entonces Salomón construyendo el templo y construyéndole casa a todas las 1000 concubinas, haciéndoles palacios. Entonces imagínense, el hombre estaba que ya digamos, y eso ustedes saben cómo es cuando el gobierno quiere invertir, ¿no? Que el que paga es el pueblo. Hay que hacer reforma fiscal, hay que, ¿sí o no? Porque necesitamos carreteras, necesitamos puertos, entonces ¿qué hay que hacer? Impuestos. Y entonces efectivamente eso nunca ha cambiado. Eso no cambia, eso es desde la antigüedad. Pues Salomón de igual manera. Pero Salomón no iba a decirle, les voy a poner impuestos y los voy a asfixiar porque entonces mire que me conseguí una nueva y le voy a hacer una casa. No. Porque hay que edificarle el templo al Señor. Entonces oprimió al pueblo de tal manera, porque lo que se necesitaba era plata, y entonces, pero esa plata la usó para gastar con sus mujeres y para edificarles casas, léanlo, ahí está. Pero entonces, usando como escudo la construcción del templo. ¿Ve? Entonces oprimió al pueblo de gran forma, de gran manera, para sacarle dinero para su pecado, pero bajo, escúchenme bien, bajo el pretexto de que ese dinero era para, entonces, ¿qué? Para la edificación del templo, mi hermano. Es que se necesita plata porque es que el templo es el templo de Jehová, el Dios del cielo. Y entonces eso no podemos hacer cualquier cosa, no podemos, que eso tiene que ser con lo mejor. Ustedes saben de qué estamos hablando, no ha cambiado tampoco, continúa, sigue de la misma forma, mira, viéndolo bien, hay cosas que no cambian, ¿no? Y entonces el pueblo estaba reventado. Y vino entonces a reinar Roboam, joven, inexperto. Y entonces, ¿qué hacemos? Y entonces pidió consejo de los ancianos, de los mayores. Y los ancianos, los mayores le dijeron, vea, la cosa está así, su papá acabó. Su papá, mejor dicho, cogió a este pueblo y lo exprimió y lo escurrió hasta donde ya más pudieron dar. Y ahora entonces tenga cuidado porque entonces si usted le afloja, el pueblo lo va a amar, lo va a temer, le va a servir y lo va a poder a obedecer y a servir. Y usted va a reinar con sabiduría sobre ellos. Pero entonces también llamó a los jóvenes, a los muchachos de su edad. ¿Sí me entiende? ¿Cómo son? Digamos, usted no ha visto. Ay, le voy a pedir un consejo a un amigo. Ay, Dios mío. Sea tonto. Pedirle un consejo a un amigo. No dicen, le voy a pedir consejo a mi papá, no le voy a pedir consejo a mi mamá, porque fijo me va a decir lo que no quiero oír. A pedir un compa que está igual de jodido, de loco que yo. Sí me va a decir lo que es. Ese sí me va a decir lo que es, o sea, lo que yo quiero oír, lo que me conviene oír. Entonces le pidió consejo a los jóvenes, a los contemporáneos de él. Les digo, no. Aquí lo que queda, mi hermano, es dígales que si Salomón, su papá, los apretó, usted los va a apretar 3 veces para que afinen. Entonces, claro que sí. El muchacho obedeció el consejo de sus contemporáneos y así les dijo al pueblo de Israel: si mi papá los apretó, ustedes no han visto nada. Yo sí les voy a acabar de sacar los 5 que le quedan. Y entonces efectivamente el pueblo se sublevó y Jeroboam venía ¿de dónde? ¿Se acuerdan? De Egipto. Eso todo es un collar hermoso así. Entonces esa es la sabiduría, poder tener claridad acerca de cuando uno ve eso y lo puede discernir espiritualmente.
¿Ve? Acerca de por dónde es que va. Porque acuérdese que la sombra, teniendo no la imagen misma, sino de la verdad, sino la sombra, perdón. Y que todas esas cosas están escritas para que, como ejemplo, para nosotros, para que temamos y no cometamos entonces los errores que ellos cometieron. Porque acuérdese, el que desconoce la historia está condenado a repetirla. El que desconoce la historia está condenado a repetirla. Por eso nosotros, con ese entendimiento, es que leemos el Antiguo Testamento, ¿se acuerda? Ese es el entendimiento correcto, la sabiduría que nosotros sacamos. ¿Se acuerda que a Juan el Bautista enterraron el cuerpo y se quedaron con qué? Con la cabeza. Exactamente, nosotros hacemos lo mismo. Nosotros enterramos el cuerpo y nos quedamos con la cabeza. ¿Sí entiende qué es la cabeza? O sea, ¿con qué? Con la sabiduría, con lo que sí es la materia gris, ya lo que es importante. ¿Se acuerda? Botaron todo de Albert Einstein, pero guardaron el cerebro. Se quedaron con el cerebro, ¿sí eso o no? Se quedaron con el cerebro, entonces es lo mismo. Entonces los discípulos fueron y enterraron el cerebro, pero la cabeza de Juan el Bautista. Entonces uno, lo mismo, nosotros tomamos esa sabiduría y entendimiento. Jeroboam viene de Egipto. Y ustedes bíblicamente entienden el concepto acerca de Egipto. Recuerdan que Egipto representa ¿qué? Bíblicamente hablando, es entonces el mundo y la corriente del mundo. Que está entonces toda bajo el maligno. No dice así literalmente en Primera de Juan. Y sabemos que el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. O sea, y el príncipe de este mundo, o sea, que tienen dioses ajenos. O sea, que todos están bajo, entonces todo el que está en el mundo es idólatra. Es idólatra. No, yo soy ateo. Yo no soy idólatra. Es ateo, es idólatra. Hay que identificar cuál es el ídolo, lo que adora, pero lo que lo adora, tiene su ídolo. Entonces, ese es, digamos, entonces, escúcheme bien, cuando dice que él fue a Egipto, que él descendió a Egipto, y cuando leemos descender de Egipto, todo el tiempo es volver al mundo. Pero volver al mundo, entonces, viera, se bajó de la cruz, ya comenzó a escuchar reggaetón, se volvió al mundo. ¿Sí o no? Se volvió al mundo porque entonces ahora, ya entonces figúrese, tiene Netflix. Ese se volvió al mundo. Se volvió al mundo y usa pantalón de mezclilla, se volvió al mundo. Se volvió al mundo es entonces que se levantaron ídolos en su corazón. Volverse al mundo, volverse a Egipto, es volver a la idolatría. Que haya un Dios ajeno al Padre y a su Hijo Jesucristo en nuestros corazones. Eso es el sentido correcto. ¿Ve? Entonces Jeroboam volvió a Egipto, y cuando vino de Egipto y vio la revuelta, y usted sabe cómo es, ¿no? Río revuelto, ganancia de pescadores, y vio al pueblo sublevado, entonces aquí, que es más derecho, conforme al consejo y a lo que ya Dios había que antes determinado, acuérdese, porque todas las cosas te sirven. Y bien, entonces ahora, ¿recuerdan que estamos hablando que Juan 4, ¿sí que recuerdan? Y yo estoy haciendo para acordarme, para poderles recordar. De Juan 4, ¿sí o no? De judíos y ¿qué? Y samaritanos, que no se hablan entre sí, pero cuando ya usted entonces puede hacer el resumen ejecutivo de por qué es que realmente los judíos y los samaritanos no se hablan, porque existe, cuando usted no se habla con una persona es porque usted ¿qué? Tiene diferencias con esa persona, ¿sí o no? Y entonces ellos tenían diferencia con respecto a ¿qué era? A la adoración. Ellos tenían diferencia, por eso no se tratan entre sí. Los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí porque tenían diferencias. La diferencia entre ellos era que la adoración. ¿Por qué? Porque entonces, ahora sí, a raíz de esto, Jeroboam, ya saben lo que hizo Roboam, es que se confunden los nombres, son tan parecidos. Roboam es ¿cuál? El hijo de Salomón, y Jeroboam es el general rebelde, para efectos prácticos. Entonces, el pueblo estaba siendo y había sido oprimido por Salomón, porque los había,
oprimido con impuestos para ¿qué? Para gastar con las mujeres, para gastar en sus propios deleites, pero bajo la excusa de que la plata era ¿para qué? Para el templo. Hay que edificarle casa al Señor, pero eso no puede ser. Es para el Dios del cielo, mis hermanos amados. Eso tiene que ser con todas las de la ley. Y eche la gente. Entonces la gente estaba cansada porque efectivamente, usted sabe, uno de alguna manera pues entonces no es bobo, la gente del pueblo no es bobo del todo, pero ¿qué era que hacen con la plata? Porque es impuestos y las carreteras llenas de huecos. Porque es impuestos y entonces la caja sin medicamentos. Impuestos y las escuelas sin presupuestos. Y entonces, ¿qué están haciendo la plata de ahí? Se la están robando, ¿sí o no? Y entonces eso mismo el pueblo. O sea, ¿cómo? Y entonces el templo, ¿cuánta plata se ha comido esto? No, hombre. Y no se le ve la plata por ningún lado, toda esa plata. Entonces el pueblo estaba, ¿ya entienden la posición? ¿Cómo? Cansado, ¿cierto que sí? Pero es más profundo que eso. Herido espiritualmente. Y ya le digo, una herida de la carne sana, una herida del alma, pero una herida espiritual, ¿cómo cuesta? Estaban heridos espiritualmente, porque estaban siendo oprimidos con una causa por la fe, por lo que ellos creían. Ese es el problema, por eso dice que por causa de ellos el nombre del Señor es que vituperiado, blasfemado. Porque eso es entonces el verdadero, digamos, sentido, el problema grande es eso, que es una herida espiritual. El pueblo estaba decepcionado, porque entonces imagínense cómo es que Dios pone, el rey es puesto por Dios, y entonces este hombre que Dios pone falla, y entonces son confrontados en la ley, en la fe, perdón. ¿Por qué? Porque entonces nos confundimos y no, entonces hay claridad acerca de la incorruptibilidad del Creador y la corrupción de la criatura. Dios es incorruptible, pero el hombre es corruptible. Y el hecho de que entonces el hombre se corrompa no quiere decir que Dios se haya equivocado, sino que quiere decir que el hombre se equivocó y se corrompió. ¿Ve? Pero es el hombre, no Dios. Salomón apostató. Salomón hizo lo malo y cogió, y el nombre del Señor fue blasfemado por causa de él. Sí, pero ¿quién fue el que se equivocó? Dios al ponerlo como rey. Salomón al no hacer la voluntad, el propósito del para cual Dios lo ungió como rey. ¿Ven? Y esa parte hay que tener madurez y discernimiento, claridad espiritual, porque si no es maduro, si no es espiritual y no es maduro espiritual y es niño, entonces cuando vea el hierro del hombre, lo primero que hace es, ya no creo, ya no creo, ya no creo, ya no creo, ya no creo. Entonces, el que, digamos, de alguna manera sale, llamémoslo así, mal librado, es Dios. Porque entonces ya no creo, ya Jesucristo no, ya no, la fe no. Entonces ahí es donde, en esa condición está el pueblo. Y finalmente entonces, ahora viene este Jeroboam y los incita. Porque viene entonces, ¿de dónde es que viene? Y divide y reinarás. Él ya viene y entonces aprendió en Egipto cómo es que funciona la cosa. Y la cuestión es entonces traer ¿qué? División. Traer división. Y ahí también entonces en Primera de Reyes, pero más adelante en el 12, para que veamos entonces en el 25, cómo es que entonces y dice,
Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó Panuel, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Bueno, entonces quiero hacer claridad. Entonces, cuando Jeroboam, para dividir el pueblo, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Entonces les dice claramente y les señala el pecado de Salomón. Bastante tiempo y bastante plata ustedes han invertido en este lugar, en este templo. Toda la plata, todo el sufrimiento, todo el dolor, todos sus ahorros por el que no han podido darle universidad a los chiquitos, todo eso entonces por la plata que le han robado allá en la iglesia. Usted lo cambia, ¿sí o no? ¿Y para qué? Finalmente, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene lo que están haciendo ahí en el templo? ¿O qué es entonces cuando van al templo lo que ven? ¿O qué es lo que hay? ¿Qué era lo que había en el templo? Humo. Lo único que podían ver del templo salir era humo, incienso. Porque el pueblo como tal ni siquiera podía entrar, solamente estaba en el atrio. Al lugar santo solamente entraban los sacerdotes y al Santísimo únicamente el sumo sacerdote una vez al año. De resto lo que veían la gente era salir del templo, ¿saben qué era? Humo, nada más, porque lo único que había en el templo era incienso, no había nada más, entonces no había nada. Entonces finalmente él les dijo, ¿qué sentido tiene seguir echando y gastando plata e invirtiendo en ese lugar? Y entonces 10 tribus escogieron y creyeron a lo que él les dijo. Y 2 tribus, únicamente 2 tribus, que fueron las tribus de Judá y de Benjamín, no lo siguieron y se quedaron con Roboam en Jerusalén, y las otras 10 tribus lo siguieron al norte. Entonces a partir de ese momento usted va a escuchar hablando acerca del reino del sur y del reino del norte. Y va a escuchar hablar acerca de Israel y va a escuchar hablar acerca de Judá. El reino de Judá y el reino de Israel. 10 tribus entonces que se van con Jeroboam, 2 tribus que se quedan entonces con Roboam entonces, escúchenme bien, en Jerusalén. Pero, ¿cuál era el punto? La adoración. Y entonces ahí narra, y ahora sí, continuamos leyendo en el 26, dice: y dijo, se volverán ahora el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Amén. ¿Sigue? Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Hizo 2 becerros de oro. Y dijo, estos son los dioses que los sacaron ¿de qué? De Egipto. Y ellos comenzaron a adorarlos. Y entonces la adoración en el templo era una adoración espiritual. Porque no había ningún objeto para adorar visible. Pero la adoración en el reino en Jerusalén, en el templo, y entonces era
verdadera en el monte Gerizim con el becerro, ¿sí o no? ¿Becerro con C? Si es un becerro grande, sí. Y si es chiquito también, becerrito, también. Bueno, entonces, aquí ellos veían lo que adoraban. Aquí no veían lo que adoraban. ¿Ve? Pero entonces, el centro de todo era ¿qué? La adoración. Si era en espíritu, era en verdad. Si era en espíritu, era en verdad. Porque la adoración en Jerusalén era espiritual y en los judíos adoraban en espíritu y los de Israel adoraban en verdad. Todavía no hablo de samaritanos porque samaritanos es en el momento que ellos son llevados en cautividad a Siria y vuelven. Los judíos fueron llevados a Babilonia y volvieron fariseos y saduceos, y los del pueblo de Israel fueron llevados cautivos a Siria y volvieron samaritanos. ¿Ve? Eso es por eso todavía hablo de los samaritanos. Es entonces el pueblo de Israel, las 10 tribus, que fue llevada al exilio a Siria y volvieron convertidos en samaritanos. Ya asimilaron las costumbres de los asirios, su lengua. Por eso en el norte hablaban arameo. En la región del norte hablaban arameo. Por eso nuestro Señor Jesucristo hablaba arameo, porque ahí cerca de donde estaba, de Nazaret, estaban entonces también los samaritanos y hablaban arameo y se comunicaban con ellos, y el arameo era una lengua de comercio y de todo, porque entonces estaban muy cerca. Los samaritanos, Samaria y la región de Samaria y la región entonces de Nazaret, que era, digamos, un enclave judío en el norte, ¿ve? Pero que estaba rodeado pues de samaritanos. Y los samaritanos entonces de Asiria fue que aprendieron o hablaban entonces el arameo. Por eso nuestro Señor Jesucristo también hablaba entonces arameo. ¿Ya entienden cómo es la cosa? Bueno, entonces, pero finalmente el punto, el conflicto es ¿qué? La adoración. Y que entonces es la adoración, y ahora sí, de manera siguiendo entonces la adoración, y que estaba o giraba en torno a si era en espíritu, era en verdad, pero que también giraba en torno a el ¿qué? Al lugar. Al lugar. Entonces, ¿se acuerdan la mujer samaritana? Ahora sí, toda esta explicación para llegar. Nuestros padres adoraron en este templo, y vosotros decís que es ¿en qué? En Jerusalén. Entonces ellos estaban o iban y tenían entonces como objetivo ir a buscar el punto de encuentro, el lugar de encuentro. ¿A dónde era entonces el lugar de encuentro? Adoración es encuentro. ¿A dónde es el lugar del encuentro? ¿Dónde es el lugar de rendir el culto? ¿Se acuerda que culto es entonces también encuentro? La palabra culto. Entonces, de esa manera, ahora sí, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. ¿Ve? Pero que entonces le deja claridad que ni en este monte, ni en dónde, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque Dios es ¿qué? Espíritu. Ok. Entonces, ellos estaban bien. Pero siempre hace falta ¿qué? El lugar. El lugar. Y ahora, entonces, por eso sí ve que no se puede confundir uno, porque en el nuevo pacto, ¿dónde es el lugar?
la iglesia. Entonces, no hay que confundirse. ¿Ve que no hay que confundirse? Porque es un nuevo pacto. Y no se puede, escúcheme bien, no se puede mezclar la voluntad de Dios para con el pueblo de Israel y para con su iglesia. Y una cosa es la iglesia y otra cosa es el pueblo de Israel. Y otra cosa son los hijos de Israel como los descendientes, entonces según la carne de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y otra cosa es entonces los hijos de Dios, que no son descendientes ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, sino que son engendrados por Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y aunque la iglesia entonces podemos ver a través de Israel la sombra en la parábola, no podemos confundirnos porque estamos hablando de cosas totalmente diferentes. La cosa era un lugar para adorar, ¿cierto? Que se necesitaba un lugar para adorar, ¿sí o no? Y ese lugar para adorar en el nuevo pacto es ¿qué? La iglesia. Y eso es entonces cuando de alguna manera, como les dije, el sentido correcto bíblico de la voluntad de Dios, pero vista desde la óptica divina, no de la criatura. Porque desde la óptica divina, desde la óptica de la criatura, lo que yo le estoy diciendo, lo que le estoy diciendo, todavía hay en Israel están, los judíos están haciendo el templo, el tercer templo. Y usted va y ve allá, digamos, a las iglesias o cuando van todos los católicos, los cristianos y evangélicos y protestantes donando para la construcción del templo. Y ahí están entonces todos los que son, digamos que son de los Cohen, de los sacerdotes, que son levitas y tienen el candelabro de oro ya hecho, ¿verdad? Y andan y por todo lado pidiendo contribuciones para edificar el tercer templo. Y tienen el museo del templo y la edificación del templo y todo. Perdónenme la expresión. Sí. Sí. Porque no tienen entonces entendimiento, no tienen discernimiento. Porque entonces este es el propósito. Entonces si ahora nosotros vemos la voluntad de Dios desde la óptica de Dios, desde la óptica divina, nos damos cuenta entonces el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo como tal, y es más profundo. Porque entonces sí, ¿a qué vino Jesucristo? Recuerdan todo el tiempo, a salvarnos. ¿Ah? Sí, ok, muy bien, perfecto, pero ya esa no es la voluntad de Dios desde la óptica de los hombres, sino desde la óptica divina. Ya tenemos discernimiento acerca de eso, gracias al Señor nosotros. Pero normal es a lo que vino el Hijo de Dios fue a morir en la cruz para salvarme, para salvarnos. ¿Y es eso cierto o no es cierto? Claro que sí, pero no es a lo único que vino. Y tener entonces o ver únicamente eso dentro de la voluntad de Dios es tener, ¿saben? Les he dicho, miopía espiritual. Porque es lo único que pueden ver, porque como todo fue hecho por mí y para mí, porque todo fue hecho por nosotros y para nosotros, entonces a lo único que pudo venir Jesucristo al mundo fue a morir en una cruz y a derramar su sangre para el perdón de mi pecado. A eso vino. ¿Y a eso vino, sí o no? Claro que sí, a eso vino. Pero el error consiste en pensar o en creer que solamente a eso vino. Solamente a eso vino. Ese es el problema, ese es como les digo, el error de la visión entonces antropocéntrica, donde entonces todo lo hizo por mí, lo hizo para mí. Y en esa visión, en esa óptica, no obra el Espíritu Santo. No obra el Espíritu Santo.
No obra el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque entonces, digámoslo así, la Biblia todo el tiempo nos está hablando acerca de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios entonces es la salvación del hombre, sí, pero no solamente la salvación del hombre. Porque la Biblia dice claramente que entonces, Padre, yo he acabado la obra que me diste, te he glorificado en la tierra. Y a esto vino el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y Él vino para darnos vida, estando nosotros muertos en pecados y delitos, para salvarnos, ¿sí o no? Pero como les digo, entonces hay más allá de la voluntad de Dios, con respecto a Dios, que única y exclusivamente la salvación del hombre. Y ese más allá, entonces, de alguna manera, aquí nos lo dice la hermana Gabriela, él entonces, el Hijo vino para entonces darle ¿qué? La gloria al Padre. Y él dice, ¿cierto? Claro que sí o no. Que yo no busco mi gloria, sino que busco ¿qué? La gloria del que me envió. Entonces el Hijo viene a glorificar al Padre. ¡Wow! Y glorificar entonces sigue la misma línea de adorar o no. ¿Ve? Porque es que acuérdense que para nosotros adorar es la música más suave, las canciones de adoración, ¿se acuerdan? Las baladas. Las baladas son adoración. Vamos a adorar, hermanos, entonces ya se ponen así, ya entran en un éxtasis y están adorando, sí, bueno, ok, perfecto, pero no es realmente el sentido bíblico de adorar, es entonces glorificar, exaltar, rendirse, postrarse, humillarse, sigue en esa línea. Entonces él se postró sobre sus pies y adoró, ¿se acuerda? Entonces adorar es, digamos, a la palabra que se está asociando más adoración, es ante la presencia de Dios, la criatura ¿qué reacción tiene? Postrarse ante sus pies, humillarse delante de Él, ¿sí o no? Y ese es entonces maravilloso, porque entonces ese es el deseo del Hijo, ¿o no? Esa es la voluntad de Dios conforme entonces a lo que la Biblia enseña, es la voluntad del Hijo. Porque el Hijo ha descendido del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. Y esta es la voluntad del Padre que le envió. Y entonces manifiesta la voluntad del Padre. Pero no quiere decir con eso que el Hijo no tenga voluntad. ¿Sí o no? Y ahí es donde está entonces el error, considerar que entonces porque el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre, entonces ignorar que el Hijo tiene voluntad. Que el Hijo tiene voluntad. Y vamos a mirar entonces en Efesios, en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Aquí, a partir del 5, ¿quién quiere leer, por favor? Que levante la mano y lea. Ok. Lee del 5 entonces al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien, ahora entonces vamos un momento a Mateo capítulo 16.
¿Lo tienen? Alguien que también lea, por favor, del versículo 16, capítulo 16, versículo, entonces, del 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, muchas gracias, hermano Ben. Ahora vamos a Juan. Estamos buscando, ¿sí saben cómo trabajamos? Claro, ya tienen claro. Estamos buscando las piezas para después que armar el rompecabezas. Juan, capítulo 6. ¿Qué dice Juan capítulo 6, versículo entonces 38? Leamos. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino que... Entonces, muy bien, que haya claridad acerca de que el Hijo vino a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Por eso les hablo acerca de no ser miope, espiritualmente hablando. Porque entonces, cuando hay miopía espiritual y no hay revelación y no obra el Espíritu Santo, es tanto como, digamos, si en este momento aquí yo estuviera, como les digo, pues diciéndoles, si yo estuviera aquí siguiendo un derrotero, si yo tuviera aquí, digamos, que les explicara como una guía, una nota acerca, digamos, de lo que voy a hablar y lo que voy a enseñar y lo que voy a decir. Y donde entonces, pues definitivamente, efectivo, nos movemos o nos vamos a la Biblia, pero en lugares o a pasajes o a porciones que ya de manera predeterminada, entonces yo, digamos, o lo saqué de un libro, o lo saqué de un estudio, o si perteneciera a una denominación, ya entonces me las hubieran dado para esta enseñanza. ¿Ve? Y por eso entonces, digamos, ¿qué es lo que sucede cuando, digamos, usted canaliza con un río? Que usted canaliza un río. Que ese río, una vez usted lo canaliza, entonces ese río no se desborda más. ¿Sí o no? Y la fertilidad, de alguna manera, y el propósito maravilloso de los ríos es que se desborden. Y la gente dice, es que las inundaciones, pero nosotros, pues como hacemos las casas a la orilla de los ríos, pues nos afecta. Pero, digamos, para la agricultura y para la vida como tal, del ecosistema, un río que no se desborde es un río que no genera vida. ¿Sí me explico o no? Que no se salga del cauce. Entonces eso ocurre con las denominaciones, con las doctrinas, y por eso hablamos que no hay revelación, porque entonces ellas ya están entonces encausadas. Y eso es lo que hay, eso es lo que el conocimiento que... Entonces, ok, la voluntad, he descendido del cielo para hacer ¿qué? La voluntad. El Hijo dice que vino para hacer ¿qué? La voluntad del Padre.
Y ahí entonces en Mateo 16 dice claramente que el Padre revela al Hijo por medio del Espíritu Santo, ¿cierto que sí o no? A Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Hijo dice algo maravilloso, escúchenme bien. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré ¿qué? Entonces el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es esa voluntad del Padre? Cuando tenemos claridad, entonces, cuando tenemos claridad, si no hay entonces claridad y nos quedamos solamente en ¿qué? Salvar al hombre. Si es la voluntad del Padre que el Hijo nos salve o no. Y ahí queda todo. Pero hay más allá. Porque si nos metemos bien y con la revelación del Espíritu Santo y conociendo la Biblia, no desde la óptica de una denominación, ni viéndola entonces de manera entonces de por nosotros o para nosotros, podemos decir con seguridad que el Hijo vino entonces a hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre es que, ¿es cuál? Que salve al hombre. Y la gloria del Padre. La voluntad del Padre es que el Hijo edifique la iglesia. Esa es la voluntad del Padre. No he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y entonces sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el Hijo viene a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que el Hijo construya, edifique la iglesia. Vamos a mirar si es así. Samuel, capítulo segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 7. Pongan mucha atención, voy a leer, es un poquito larguito, pero voy a leer todo para que pueda. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está en cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová le hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje,
el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Amén. Entonces está diciendo claramente que la misión del Hijo es que edificar casa donde more el nombre del Padre. ¿Sí o no? Entonces, que el Hijo vino al mundo, ¿a qué? A edificar la casa del Padre. Lugar, morada para el nombre. ¿Se acuerdan que todos nosotros, gracias a Dios, tenemos bien esa revelación del nombre de todo? Porque la gloria de Dios es su nombre. Entonces el Hijo se acuerda que viene para adorar, para glorificar, para exaltar. Pero entonces se necesita, ¿qué? Un lugar. Y ese lugar entonces hay que edificarlo. Hay que construirlo. Y el Señor Jesucristo dice, ¿y sobre esta roca qué? Edificaré mi iglesia. Porque ¿a qué fue lo que vino el Señor? A edificar su iglesia. A edificar morada para el nombre del Padre. ¿Ve? Entonces no podemos decir que Israel, que en el Antiguo Testamento, que la iglesia nace en Éxodo. ¿Por qué? Porque entonces finalmente la Biblia dice claramente que Jesús es el nombre del Padre que le da al Hijo y es en el cual viene ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Cierto que sí o no? Y el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, entonces fue al templo, lo purificó y les dijo, entonces, no hagáis de la casa de mi Padre ¿qué? Casa de mercado. ¿Qué obra haces? Destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Pero él hablaba acerca de ¿qué? De su cuerpo. De su cuerpo, ¿sí o no? Y entonces la Biblia dice que él es la cabeza y la iglesia es ¿qué? El cuerpo. Entonces estaba hablando acerca de que iba a edificar su iglesia. Pero que la iglesia que es el templo, si eso no es el templo o no, o el lugar de adoración, llamémoslo así, el lugar de encuentro, el lugar de adoración, en espíritu y en verdad. Entonces finalmente es para que allí more ¿qué? El nombre. Y el Señor Jesucristo asciende al cielo y a los 10 días envía ¿qué? ¿Y qué trajo el Espíritu Santo? ¿Qué vino? ¿Qué trajo el Espíritu Santo? El nombre de Jesús. Es lo que trajo el Espíritu Santo. Y reposó sobre la iglesia en Jerusalén, en Pentecostés. La iglesia no nace en el desierto. Porque la iglesia es diferente, entiéndame, es diferente. Es diferente, es totalmente diferente. Porque el objeto, el propósito de la venida del Señor es edificar la iglesia, el lugar, para que more el nombre del Señor. Y el nombre mora por medio del Espíritu Santo. ¿Ve? Y es en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, donde reposa el Espíritu Santo. Y a su vez en cada piedra. ¿O no sabéis que somos qué? Templo del Espíritu, y el glorioso Espíritu de Dios mora en vuestro. Pero ¿qué es lo que mora? El nombre. ¿Ve? ¿Qué es lo que a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre? ¿Qué recibimos?
La fe en Jesucristo, sí, pero nosotros los cristianos creemos, la fe que tenemos es en el nombre de Jesús. Entonces, sí se puede hablar, se puede decir que la iglesia nace en Éxodo. Es totalmente diferente. Lo otro es que la sombra, la otra es lo otro es que la parábola, porque ese tabernáculo hecho por manos de hombres, que es obra de quién, de hombres, y ese templo hecho por manos de hombre, porque es la obra del hombre, porque lo edificaron los hombres o no lo edificaron los hombres. ¿Qué pasó? Ya no existe. Ya, porque si la obra es de los hombres, se desvanece, pero si es de Dios, y hoy está la iglesia. Hasta su venida, ¿no ve que el Señor dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Y si alguno destruyere el templo de Dios, y alguno destruyere la iglesia, Él lo destruirá a él. ¿Ve? Entonces, ahí esa es la diferencia. Y no se puede confundir uno. Y tiene que tener uno claridad. Acuérdese, nosotros somos cristianos, no somos judíos. Nosotros no somos, la iglesia no es el pueblo de Israel. No hay que confundirse. Por más entonces que suene bonito cantar en hebreo, por más bonito que suene levantar las banderas de Israel, poner candelabros y bla 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 bla, y usar manto y tocar chofar y hablar hebreo, por más bonito, por todo eso, acuérdese que nuestra adoración es en espíritu y en verdad, es por el Espíritu Santo al nombre de Jesús. Porque entonces, ¿sí ven que hay más? No, viene a glorificar al Padre, pero ¿en dónde es donde el Padre es glorificado? ¿Dónde es que el nombre de Jesús es glorificado? En la iglesia. No es que es en el nombre de Jesús que se invoca para arrepentimiento, para perdón de pecados, salvación y vida eterna. No es que es en el nombre de Jesús donde en la iglesia se echan fuera demonios, donde en la iglesia se imponen manos en el nombre de Jesús, y todo lo que se hace para la gloria de Dios, hacerlo ¿qué? En el nombre de Jesús. ¿Ve? Porque el lugar donde se glorifica el nombre del Padre a través del Espíritu Santo es en la iglesia del Señor, en la iglesia cristiana. Entonces ven que hay un propósito más elevado, más alto, y que no puede entonces confundirse. No podemos entonces pensar, porque el templo se edificó y el templo moraba el nombre de ¿qué? De Jehová, y fue hecho por manos de hombres, y todo lo que hacen los hombres ¿qué? Si la obra es del hombre, se desvanece, pero si la obra es de Dios, permanece para siempre. Y nosotros vemos entonces a la iglesia permanecer hasta siempre, porque tenemos el testimonio de que la iglesia está hasta en Apocalipsis y ve descender del cielo a la Jerusalén, a la nueva Jerusalén. ¿Ve? Entonces, ese es entonces el punto, porque como les digo, es difícil, es fácil llegar a confundirse. Y una cosa es la voluntad de Dios para con el pueblo de Israel, y eso es claro que sí. Y Israel es el pueblo escogido por Dios, sí, claro que sí. Y los judíos y el pueblo son siervos de Dios, sí, claro que sí. Pero una otra cosa es la iglesia. Esta es la iglesia, y la iglesia nace en el Nuevo Testamento. La iglesia nace en Pentecostés, cuando viene por medio del Espíritu Santo el nombre de Jesús. Sobre los que estaban allí congregados llegó el Espíritu Santo, vino el nombre, el cual el Padre enviará en mi nombre, os lo hará, recordará todas las cosas. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Hijo vino, entonces fue a edificar morada para el nombre de Jesús, donde el nombre de Jesús fuera glorificado. Y donde el nombre de Jesús es glorificado, el lugar de la adoración al nombre de Jesús es en la iglesia. Amén. Entonces, no nos confundamos. Vamos a orar juntos. Padre nuestro, ¿está claro con respecto a la iglesia? 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 ¿Está cla
He descendido del cielo para hacer la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre para qué? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Que el Hijo qué? No, David, muy lindo, pero vea, no les he dicho que me la hagan porque no me la va a levantar usted, sino un hijo. ¿Y se acuerda cuando, será que el hijo de David? Señor, hijo de David, ten misericordia. Ah, a ese estaba haciendo referencia. Ese era el que estaba diciendo en Samuel. Ese era el que estaba diciendo en Samuel. No serás tú, sino uno de tus entrañas. Él me edificará casa. Yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Pero eso fue Salomón. Sí, Salomón, príncipe de paz. Y llamará su nombre príncipe de paz. Él es el verdadero hijo de Salomón. La otra es la parábola, la sombra. Entonces, ¿sí es la voluntad del Padre o no? Pero mire desde donde la sacamos. Mire desde donde la traemos. Es porque hay revelación, porque hay conocimiento de todo el panorama y vemos la Biblia como un todo que se está llevando a cabo de manera milagrosa, maravillosa, toda la voluntad de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vea desde dónde entonces está. He descendido del cielo, que la voluntad, sobre esta roca edificaré, literal, el Hijo vino fue a edificar la iglesia, el lugar de morada para el nombre, a donde el nombre del Padre fuera glorificado, y los que lo glorificaran pudieran ir, congregarse y reunirse con Él, para darle gloria a su nombre. Amén. Que el Señor nos ayude, que seamos esa iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, feliz noche, el Señor Jesús los bendiga y los guarde. A los que están conectados, el Señor los bendiga, feliz noche.